Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de a qué hora nos vea o nos escuche. Y tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast de No Todo Va a Ser Ciencia y hoy tenemos con nosotros a Sergio Bordajandi. Sergio, yo lo conocí hace ya unos cuantos años, haciendo el Centro Boston. Él estaba haciendo el Centro Boston y lo he invitado en esta sección porque me parece que nos puede dar un punto de vista bastante interesante. Así que, bueno, Sergio, gracias por estar en No Todo va a ser ciencia de tu Academy, ¿vale? Nada, gracias, Epi, por la invitación. Y nada, encantado de verte otra vez después de tantos años, que ya han pasado ya 14 años, puede ser, Y por ahí. más o menos. Y nada, pues sí, yo soy Sergio, me gusta que oír mi nombre otra vez bien dicho, que ya llevo aquí muchos años en Inglaterra y ya no me lo saben decir bien. Y nada, pues sí, me llamo Sergio, estoy aquí como optometrista de hace ya desde el año 2014 y Hace bueno, sí 11 años ya. coincidimos pues, en el máster de la Universidad Europea fue, creo, ¿no? Que estabas tú ahí de Mm, profesor también correcto. y es muy buena experiencia que tuve ahí contigo, sí. Pues muy bien. Pues mira, la primera pregunta que le hago a todo el mundo es ¿por qué decidiste estudiar optometría? Pues fue un poco de rebote, la verdad. Esa es la Porque respuesta de casi todo el mundo. sí, supongo, y muchas veces lo pienso que quizá elegimos un poco nuestra trayectoria demasiado pronto en la vida. Pero bueno, en mi caso fue los años de bachiller no estaba yo muy centrado en las cosas y llegué a la selectividad en septiembre y un poco sin conocer mucho el proceso, o sea, no había prestado yo mucha atención a qué tenía que hacer, dónde esforzarme más y tal. Siempre se me habían dado muy bien los exámenes, así que lo dejé un poco todo a última hora y sí que tenía claro que quería hacer algo relacionado con la sanidad. Y bueno, pues llegué, me pasé todo y vi a ver lo que había para elegir. Y creo que sanitaria estaba óptica de optometría y podología, creo que tenía para elegir. Y dije, bueno, pues los pies no me gustan, pues me voy a los ojos. Y ahí acabé. Y empecé. Y bueno, me gustó y seguí, terminé y así fue. Mm. Y, o sea, terminaste los 4 años, ¿no? Sí, bueno, yo tardé un poco más porque el último año me lo tomé un poco con calma, Relax. quería irme de Erasmus también, así que me dejé algunas cosillas y me fui un año a Italia, mi último año de carrera. Bueno, mira, eso es una experiencia que yo siempre recomiendo Sí, a todos los estudiantes que lo vivan porque la verdad que la apertura de la cabeza sí, de a mí ¡pum! sí, fue una muy buena experiencia, sí, la verdad que muy recomendable. Pues muy bien. Y a ver, terminaste la carrera y cuando terminaste luego dijiste, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Me pongo a trabajar? ¿Sigo Sí, estudiando? terminé, hice unas prácticas ahí en Alicante, yo soy de Alicante, y luego dije, bueno, pues me toca trabajar, ¿dónde voy? Me encontré con la situación que en Alicante, pues si no tenías experiencia no te daba nadie trabajo, que supongo que a mucha gente le habrá pasado si es de una ciudad donde haya facultad de óptica y optometría. Y así que pues me puse a ver y como me daba igual dónde ir, acabé en Canarias, que ahí pues no sé ahora, pero por aquella época siempre buscaban gente. Sigue Me igual. fui para allá y nada, estuve ahí, pasé un año muy bueno, pero sí que al poco tiempo de empezar a trabajar, pues me di cuenta que no sé, como que no sabía nada, ¿no? Que no sabía si había aprendido mucho, tenía muchas preguntas sin resolver y así que empecé a mirar cursos de formación y entonces cuando me apunté al máster de la Universidad Europea Eso es europeo. y, y entonces al año siguiente me fui ahí a Madrid. Muy bien. Bueno, ¿y qué? Ese máster qué? Pues la verdad es que me gustó mucho y creo que ya no se hace. Y Es la verdad que una pena, una pena. me parece una pena porque siempre veo muchos cursos de formación o la oferta quizá en España va muy enfocada siempre a tanto a lentes de contacto como a terapia visual, visión binocular y cosas así, que supongo que es porque es lo que se puede hacer sin meterte en líos, digamos. Pero el máster que yo hice, que se hacía en aquella época, era bastante más enfocado a la oftalmología y a patología y tal, y la verdad es que me gustó mucho.
Y quizá por eso luego tomé el camino que tomé, porque luego, claro, terminé y volví otra vez a la realidad de trabajar en una óptica donde estaba, en cuanto a competencias, en cuanto a qué podía yo hacer, bastante limitado. Y no sé, pensaba que podía hacer más cosas y entonces pues miré otras opciones. Ujú. ¿Y cómo fue? Cuéntamelo un poco. Pues la opción, bueno, estuve pensando, digo, bueno, ¿qué hago con mi vida? No sé, no me veo aquí haciendo esto siempre, ¿no? También vi el máster, en este caso había un grupo de compañeros que se fueron a Estados Unidos, entonces empezabas a mirar pues qué hacen los optometristas en otros sitios, y estuve valorando un poco las opciones y al final decidí probar en Reino Unido, bueno, por cercanía también y porque el proceso era más sencillo. Al final la convalidación, aunque ahora está un poco más complicada que entonces, es relativamente fácil si lo comparas con otros sitios como Estados Unidos o Australia y tal. Y así que pues Ujú. mira, vine a probar y aquí sigo. Muy bien, cuéntame cómo es tu día a día. ¿Qué es lo que hace un optometrista Pues, español haciendo de optometrista en Inglaterra? pues es ahora mismo bastante variado. Hace poco, bueno, hasta noviembre del año pasado sí que hacía un poco de hospital y un poco de trabajo en una óptica en atención primaria. Y desde noviembre hago solo el hospital. Entonces es un poco diferente de lo que hacía antes. Quizás no es lo que suele hacer el optometrista medio, pero bueno, ahora desde hace también unos meses soy el responsable del departamento y entonces las tareas me han cambiado un poco también. Tengo ahora mismo la mitad de mi tiempo son clínicas y la mitad pues son tareas administrativas y gestión del equipo Personal, y de otras equipo. cosas personal y sí, un poco variado. Bueno, Y bueno, clínicas pues principalmente a lo que yo más me dedico es al glaucoma y también hago consultas de córnea y también hago láser. Ahora desde hace relativamente poco hago también capsulotomías. muy bien. Y si tuvieras que definir en dos, tres, cuatro frases, porque yo sé que podemos estar aquí hablando 3 horas, ¿cuáles son las principales diferencias de el optometrista español con respecto al optometrista inglés? Para ti, ¿cuáles serían esas 4 puntos claves que dices, hostia, es que es completamente diferente por esto y por esto? Pues la principal para mí es la diferenciación que hay aquí. Eh, Quizás si miramos lo que es el cuidado de la salud ocular, en España vas a tener el oftalmólogo y luego el óptico optometrista, pues tienes ahí dos profesionales. Aquí tienes 4 profesionales que te hacen eso. Tienes el oftalmólogo, tienes el optometrista, tienes el óptico y tienes lo que se llama aquí el orthoptist, que es, digamos, el que se encarga de la visión binocular y toda esta parte. Ujú. Entonces, al estar un poco más diferenciado, pues está más especializado también al mismo tiempo. Entonces, pues con los años ha ganado algunas competencias que en España pues no se tienen, ¿no? Esa es una. Luego también otra diferencia, yo creo que aquí hay muy pocos médicos en general, que es un problema y a la vez en otras cosas, pues para otras profesiones es una oportunidad también, ¿no? Creo que el ratio de oftalmólogos por habitante es igual 4 veces menos que en España, más o menos. Y claro, aquí también más población, entonces alguien tiene que hacer las cosas. Entonces, con el tiempo, pues también se han ido cediendo competencias y también los diferentes colegios, tanto de oftalmólogos como de optometristas, trabajan juntos de la mano, que es algo que a mí me choca cuando veo según qué situaciones en España, que parece que estén ahí como enfrentados, ¿sabes? ¿Cómo no? A veces Que parece no hay que es absurdo necesidad, ¿sabes? totalmente. Y luego, pues, en cuanto a formación, yo creo que de base no hay relativamente tanta diferencia. Si tú coges el currículum de lo que es el grado de óptica de optometría, la teoría, a lo mejor si tú lo comparas con lo que hay aquí, tampoco va a haber tanta diferencia. Lo que sí que hay una diferencia es que por ejemplo, yo creo que está muy bien,
que cuando tú aquí terminas esa formación en la universidad, tú luego te vas un año a hacer una formación práctica bajo supervisión de otro optometrista colegiado. Entonces sí que tienes esa exposición a pacientes reales, que yo, por ejemplo, me acuerdo el día que empecé a trabajar, te decía que me fui a Canarias y tal, empecé a trabajar y fui directamente ahí sin prácticamente haber visto ningún paciente que no fuera un compañero mío de clase, ¿no? Entonces eso es, yo creo que es bastante En eso creo importante. que en España se ha mejorado, ¿eh? Creo Mm. que eso, Sí, las yo creo que ahora facultades sí que ahora hay más tienen, prácticas obligatorias eh, y tal. La verdad es que no lo sigo las mucho facultades como ahora estaba. tienen su propia clínica donde se ven pacientes reales, tutorizados por los profesores. Es decir, en eso yo creo que sí ha habido un cambio a mejor, pero sí que es verdad que Mm, sigue saliendo, entre comillas, muy verde, ¿no? Como para enfrentarte tú sí, solo a todo la amalgama de sí, pacientes que te llega de todo, porque sí. como tú dices, hay muy pocos oftalmólogos en Inglaterra con respecto a la población. En España estamos hablando de que hay para casi 50 millones de habitantes en torno a 3.500 4.000 oftalmólogos. ¿No te crees que hay tanto? Mm. ¿No te Hombre, crees al que hay final tanto? el problema se acentuará, digamos, porque ahora pues cada vez vivimos más, la población pues cada vez es más mayor, y al ser más mayor pues tienen más problemas, entonces yo creo que a largo plazo quizá algunos cambios serían necesarios. Y luego la otra diferencia también, bueno, volviendo a lo que te decía, si tienes un examen común, tú puedes graduarte en la universidad que quieras, pero luego hay un examen común que te hace el colegio de optometristas. Entonces, yo qué sé, yo Por recuerdo National Board sentarme. americano. Sí, algo así. Tampoco sin entrar mucho en detalles, pero yo recuerdo haber hecho cursos con otros compañeros que el último día del curso lo veías, que dices, madre mía, y este va a pasar y pasan igual, ¿sabes? Al final dices, joder, tenemos el mismo título. Entonces, un poco eso te garantiza un poco esa estandarización, a lo mejor, ¿no? O que más o menos todo el mundo tenga Ese un examen se mínimo. repite periódicamente o no? Sí, sí, sí. De hecho, hay gente que no lo pasa, pues si no lo pasas, pues sigues ahí en tus prácticas un poco más y luego te vuelves a presentar hasta que, digamos, cumplas todas las competencias y luego pues ya te colegias y ya vas por tu cuenta, ya no te tiene que supervisar nadie. Y bueno, Y quizá lo último es que la formación aquí te da derecho a hacer otras cosas que a lo mejor no puedes hacer sin ella. O sea, tú puedes hacer un curso y ese curso pues te da acceso a ver otro tipo de pacientes o a prescribir otro tipo de fármacos a los que no tenías acceso y tal. O sea que, porque un optometrista recién graduado podría poner, por ejemplo, fármacos en Inglaterra o no, o necesita un curso habilitante. sí, sí, fármacos diagnósticos siempre. Fármacos terapéuticos no. Ajá. Fármacos terapéuticos tienes que hacer creo que tienes que estar colegiado 2 años, entonces ahí te apuntas a un curso, superas el curso, luego haces ahora creo que lo han cambiado y han bajado las sesiones, pero creo que son por lo menos 10 días de observación en un hospital y luego haces otra vez un examen. Y bueno, Ajá. mandas al colegio de optometristas como, digamos, un cuaderno de anotaciones de los pacientes que has visto, las cosas que han manejado y tal, y entonces ya, pues si pasas todo, pues ya está. Muy bien. ¿Y en estos 11 años te has planteado volver alguna vez o no? Sí, de hecho yo volví, ¿eh? Yo volví en el año 2000, ¿qué fue? 2017, creo. A finales del año 2017 me fui. A ver, yo al final iba mucho a España, eh, porque, bueno, al final lo echas mucho de menos por otras cosas, ¿no? Al final aquí La el trabajo familia, está ¿no? mejor, pero al final en España se está muy bien. Entonces, pues me pilló ahí de vacaciones en pleno verano. Dije, joder, qué bien se vive aquí. Y justo vi un anuncio ¿Cuántos de son? trabajo. Sí, sí, vi una oferta de trabajo de una empresa británica allí cerca de Alicante y bueno, hablé con ellos, me ofrecieron buenas condiciones y trabajar de la manera que se trabaja aquí, lógicamente salvando lo de los fármacos y tal. Y dije, bueno, pues voy a probar y me fui.
¿Y Y cuánto tiempo tardaste en decir no? pues en cosa de 6 meses ya estaba pensando en volver y creo que empecé a trabajar ahí en noviembre y en julio ya estaba trabajando aquí otra vez del año siguiente. ¿Para ti qué tendría que cambiar en España para que si lo hubiera posible decir, oye, así me volvería? Pues no sé, yo creo que somos, como profesión no estamos valorados como sanitarios. Eh, Creo que se dice mucho que sí, que somos profesión sanitaria porque tal, porque está en la ley o tal, pero al final, a la hora del día a día, en tu práctica diaria, yo no lo he sentido así cuando estaba allí. Eh, Creo que no te incluyen en el sistema eh, para nada, ¿no? Entonces, sí que es verdad que por lo menos lo que yo hacía, yo sé que tú haces muchas cosas allí, tienes la óptica muy, muy bien equipada, pero yo lo que hacía era refracciones y lentes de contacto sencillitas y al final pues se me hacía muy Parecido. monótono y no solo eso, sino el pensar que a largo plazo seguramente no cambie mucho la cosa o por lo menos yo cuando estaba allí no tenía esperanza de que cambiara la cosa. Entonces pues decidí volver y sí que me he planteado muchas veces volver, pero también pienso y cómo va a ser y qué voy a hacer y ya mi situación familiar no es la misma de que cuando yo me fui, que me iba pues con lo opuesto y ya está, me daba igual, ¿sabes? Ujú. Eh, entonces me lo pienso mucho, a qué me dedicaría. Totalmente. Mira, yo te doy un poco mi opinión, ¿no? Pues yo estoy contigo en que la percepción general por parte de la población de nuestra profesión sigue siendo un sitio donde te venden gafas, ¿vale? Ahora, también decirte que hay ciertos centros donde sí estamos haciendo una optometría de alto nivel. O sea, con las limitaciones que tenemos de no poder administrar fármacos, de quizá a veces no siempre una comunicación fluida con el oftalmólogo, es decir, eso es a veces complejo y difícil, ¿vale? Pero yo creo que eso, digo, somos un nicho todavía muy nicho, muy pequeñito, un pequeñito grupo de optometristas que creo que estamos haciendo las cosas bien y lo que pasa es que somos muy minoritarios. Y como tú bien Mm, decías al principio, quizá al ser ópticos optometristas, como tú bien has dicho, hay ópticos optometristas que se sienten muy ópticos y pocos optometristas, y hay ópticos optometristas que se sienten muy optometristas y no tanto mm, ópticos. Porque como tú bien has dicho, quizás no sean la misma profesión, sino que sean dos profesiones mm, completamente diferentes, ¿no? Es como yo lo siento también, y quizás eso es lo que nos para, porque el desarrollo de uno frena a la otra y el desarrollo de la otra frena a la una, ¿no? Entonces, un poco es esto, ¿no? sí. Y eso es como yo lo veo, es decir, hoy en día existen nichos muy pequeñitos donde sí se empieza a hacer una optometría clínica eh, que merece mucho la pena. Y se están haciendo cosas muy bonitas, muy bien. De hecho, no hay nada más que irte a congresos donde ponentes españoles son los referentes, tanto en control de miopía como en ortoquematología, en, ¿cómo te digo? En colaboración con oftalmólogos, porque eso también ha cambiado. Es decir, cada vez hay más optometristas dentro de hospitales, cada vez hay más optometristas dentro de clínicas de oftalmología. Es decir, en eso la situación creo que en los últimos años sí que ha cambiado, pero el problema que yo le veo es que no se ve un cambio legislativo que refrende todos esos cambios que Sí. hemos ido haciendo, ¿no? Y ya, la última pregunta. Si pudieras cambiar tres cosas de España o de Inglaterra, me valen los dos. Mañana, si dices tú mañana, oye, yo mañana podría cambiar esto, esto y esto, ¿qué cambiarías? Uf. De España, pues Y de Inglaterra, ¿eh? Me tienes que decir los dos. pero bueno, en Inglaterra pues me traería el El clima de tiempo. España, la comida de España y, y no sé, quizá eso ya mejoraría un poco la gente aquí que es un poco muy cerrada, igual pues trayendo el clima y tal pues se abrirían un poco más también, serían socialmente un poco más abiertos y de España pues cambiaría pocas cosas, la verdad. Quizá en lo que a nosotros respecta, pues en traerme la legislación británica en cuanto a la autometría, pues llevarla para allá
y salvando eso, pues poco más. Cambiaría, que nos paguen un poco más y listo. Y ya está, ¿no? Todo contento. Pues entonces no estamos tan mal. No Vamos estamos tan mal. mejorando, pero poco a poco. Sí, no, al final hay cosas que, bueno, no todo es el trabajo y, bueno, hay cosas que pues allí pues están muy bien. La verdad, y cuando llevan mucho tiempo fuera, pues lo valoran mucho también. Total. Bueno, Sergio, no te entretengo más. Muchísimas gracias por Nada, estar muchas gracias a ti por en el invitarme. podcast. Y oye, me alegro un montón de hablar contigo, de verte de nuevo después de Igualmente, tanto tiempo. Y sí, nada, cualquier cosa que necesites, si quieres, ya sabes dónde me tienes. Así que, muy he bien. dicho, muchas gracias, Sergio, y nada, Gracias a ti, Epi. descansa. Un placer. Gracias. Hasta Adiós. luego.